Buenas noches, soy el doctor Enrique Mendoza. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Monterrey. Son las 9 de la noche. Hoy es día 16 de enero del 2019. Estamos transmitiendo la versión 2019 del seminario Ciberpes CONAPEME y mi agradecimiento a la mesa directiva de CONAPEME porque nos permite jugar con este seminario representando a Confederación Nacional de Pediatría, que es la organización pediátrica más grande de nuestro país, México. Quiero agradecer al equipo. Hoy no va a ser posible que ustedes vean la transparencia porque no se pudo agregar la transparencia tanto del inicio como el equipo. El equipo está formado por el doctor Horacio Reyes. El doctor Horacio Reyes Vázquez es pediatra, es el líder de la lactancia, es el encargado del módulo de lactancia. El doctor Guillermo Janowski Reyes de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, es el encargado del módulo de cirugía pediátrica. Y el resto del equipo está formado por el doctor Alejandro Vázquez de Oaxaca, el doctor Alejandro Esquivel de Cuernavaca, Morelos, el doctor Jorge Chu de Guadalajara, Jalisco, el doctor David Camarena, que nos pasa asistencia cada 8 días, el doctor Ramiro Villarreal de Monclova, el doctor Juan Pedro Sánchez Campodónico de Cancún, el doctor Luis Mariano Toraya de Mérida, Yucatán, un servidor Enrique Mendoza de la ciudad de Monterrey y el doctor Román Rosado Lavalle de Campeche. Somos un equipo que trabajamos estrechamente para llevar a ustedes educación médica continua a México y Latinoamérica. El día de hoy estamos de plácemes y antes de darle la palabra a la doctora Marisol, quisiera nada más dar una pequeña introducción. Tenemos un invitado de honor, es el doctor Eloy López Marure, pediatra, radiólogo pediatra. Él es radiólogo pediatra, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, trabaja en el Hospital Civil Nuevo y la Unidad de Patología Clínica de Guadalajara. Además, ya lo hicimos ciberpediatra. Es amigo de nosotros y nada más quiero anunciarles que las preguntas van a ir al final. No es posible, fue imposible agregarlas a su plática, pero las vamos a desplegar como lo hacemos usualmente. Voy a cortar mi sonido, tenemos 1 hora y le doy la palabra a la doctora María Soledad Millán Lizárraga. La doctora María Soledad Millán Lizárraga es el primer presidente de sexo femenino de CONAPEME. Y créanme que estamos muy orgullosos de su inicio en su presidencia y tiene todo el apoyo de Ciberpes y de todos los médicos de nuestro país. Doctora, nos quiere dar un mensaje, tiene la palabra, doctora. Corto mi sonido. Muchísimas gracias, Henry, siempre muy amable y muy atento con todos los integrantes de CONAPEME. Muy buenas noches, estimados Ciberpets. De verdad un gusto y un honor estar en este seminario de neuroimagen del recién nacido con el doctor Eloy López Marure. Muy agradecidos, doctor, siempre usted a la vanguardia y formando siempre parte del equipo de ponentes de CONAPEME. Quiero felicitarlos a todos ustedes, Ciberpets, por el gran grupo que forman, su constancia, su perseverancia, cada año siempre poniendo todo su empeño para un programa de excelencia académica. Ustedes son la representación de CONAPEME a lo largo y ancho de nuestro país y en el extranjero. Ahora con la buena noticia de que se han agregado varios ponentes extranjeros y eso nos da una gran proyección como la pediatría organizada de México. Quiero invitarlos a que sigan compartiendo su tiempo, su esfuerzo en favor de la educación médica continua y también agradecerles pues por permitirme ser parte de este gran equipo. Trataré de estar en la mayoría de las sesiones conforme me lo permitan las actividades y bueno, estar al pendiente siempre de las conferencias, de los seminarios que como siempre y como cada año son de lo mejor de nuestra confederación. Muy buenas noches y bienvenidos. Adelante, doctor Eloy. Bueno, ¿Sí? Buenas noches. Varios motivos de agradecimiento. Doctora María Soledad Enrique, gracias por su amistad y por la confianza en esta charla, ¿no? Y en este tipo de talleres. Gracias por permitirme estar con todos tus oyentes, ¿no? Que deben ser muchos. Y obviamente gracias para la gente que está atrás de todas estas
ondas electromagnéticas oyéndonos y viéndonos. La charla que vamos a tocar va a ser neuroimagen en el recién nacido. Neuroimagen que prácticamente va a descansar mucho de la neuroimagen en el ultrasonido. Este es Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso fue un filósofo presocrático, el cual decía, al conocimiento le va a ocultarse. Y eso es cierto. Fíjense que esta radiografía es antiquísima. No sé si la hice, probablemente no, pero consistía en que para ver el sistema ventricular introducíamos una aguja a través de la fontanela, inyectábamos aire, medio de contraste y tratábamos de llegar a un diagnóstico. Obviamente este método tan salvaje, pues ya lo dejamos atrás. Y lo dejamos atrás porque hace aproximadamente 60 años viene el ultrasonido. Fíjese todo el esquema de imagenología que es muy vasto, cómo se ha ido agregando a través del tiempo. En 1900 Röntgen descubre los rayos X y a partir de eso se viene toda la cascada de imagenología. El ultrasonido irrumpe hace 60 años y verdaderamente es una bendición para el diagnóstico en el recién nacido. Pero el ultrasonido tiene algunas limitaciones. El ultrasonido no se puede ver a través del hueso ni a través del gas. No podemos hacer ecografías de hueso, ni ecografías de tubo digestivo, ni de pulmón. Pero el recién nacido tiene una ventaja. Tiene fontanelas. Y las fontanelas, estamos viendo aquí, son porciones membranosas a través de las cuales nosotros podemos meter el transductor y asomarnos al sistema nervioso central. Lo hacemos generalmente sobre la fontanela anterior, pero también en la posterior y muy importante a través de las células mastoideas. El estudio que hacemos es varios cortes en el cual si incidimos en un corte sagital, en un corte coronal, aquí está derecha, izquierda del paciente, lo están viendo de frente, el corte está sobre los lóbulos frontales, lo enviamos más atrás, se empiezan a asomar los ventrículos laterales y los tálamos, más hacia atrás, el cavum de septum pellucidum y los tálamos, hacia atrás, tálamos, más hacia atrás, plexos coroides y lóbulos occipitales. Si ese mismo corte lo hacemos buscando la porción sagital, poniendo el transductor sobre la fontanela anterior y asomándonos al sistema nervioso central, e inclinamos nuestro transductor para ver la periferia del tejido, vemos esto. Si nos vamos más hacia el centro, vemos el ventrículo lateral y el tálamo. Hacia el centro, el cuerpo calloso, tercer, cuarto ventrículo, cerebelo. Y hacia el otro lado ocurre lo mismo, el ventrículo lateral contrapuesto y la convexidad más externa. Pero lo importante es verlo en forma dinámica. Y en forma dinámica, derecha, izquierda, base del cráneo, fontanela anterior, y fíjense cómo hacemos un rastreo completo de todo el sistema nervioso central. Órbitas, lóbulos frontales, ventrículos laterales aquí, cuerpo calloso, tálamos, cisura de Silvio, cerebelo. Entonces es un estudio completamente dinámico. Como son muchas las diapositivas, se me ocurrió hacer una cosa. Cuando ustedes vean la carita del niño, ustedes están viendo el estudio en anteroposterior, en coronal. Cuando lo vean de perfil, lo están viendo en un corte sagital, para no estar diciendo coronal sagital y perdemos mucho tiempo. Esto sería la fontanela anterior. Esto sería la base del cráneo, derecha, izquierda del paciente. Fíjense cómo está de frente el niño. Cisura interhemisférica, ventrículos laterales y tejido cerebral. Aquí está de perfil. Lóbulo frontal, occipital, base del cráneo y todo esto es el ventrículo lateral. Claude Bernard, el extraordinario fisiólogo francés, nos decía, el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Entonces siempre tengo la manía de establecer las reglas del juego. Y las reglas del juego es decirles qué es lo que van a ver, lo que yo le llamo un esquema ecogénico o esquema de ultrasonido, lo primero. Y lo segundo, darles un concepto de normalidad. Yo tengo una filosofía que dice, quien no conoce la normalidad, no puede reconocer la anormalidad.
Entonces, primero les doy el esquema ecogénico y luego parámetros de normalidad. Y a través de eso, y ustedes ya sabiendo la normalidad, entonces, por sentido común y por deducción, van a saber en dónde está lo anormal. El esquema ecogénico es este. Lo blanco es el hueso. Todo esto es el hueso, es la calota, el cráneo. Pero lo blanco también es todos los plexos, las leptomeninges. Y las leptomeninges, como se meten en los surcos cerebrales, entonces los vamos a ver como estructuras blancas. Los plexos coroides también son blancos. El sangrado también es blanco. Y las calcificaciones también son blancos. Poco a poco vamos a ir mostrando esto, no se desesperen. Vamos a ir poco a poco, pianito para que se entienda. Y lo oscuro más fácil. Lo oscuro va a ser esto que están viendo aquí, lo hipoecogénico que nosotros llamamos en imagenología, y esto es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, blanco, leptomeninges, plexos coroides, sangrado, calcificaciones. Oscuro, líquido cefalorraquídeo. Y entre lo blanco y lo oscuro, tonalidades de gris. Todas estas tonalidades de gris corresponden al sistema nervioso central. Vemos un estudio normal en el cual está la cisura interhemisférica, líquido oscuro, líquidos cefalorraquídeos, ventrículos laterales, tercer ventrículo, tálamos, y estos son las leptomeninges que están metidas en los surcos cerebrales. Perfecto, eso es normal. Pero nos encontramos ya con la normalidad. Aquí está de perfil. Es un ventrículo que está dilatado, que tiene líquido en su interior. Hablamos ya de hidrocefalia. Pero tiene una estructura hiperecogénica. Y la estructura hiperecogénica corresponde a sangrado. Pero también en la zona periventricular hay algo blanco. Y si hay algo blanco y esto es sangrado, por puro sentido común digo, este es un infarto hemorrágico que está periventricular. Nos vamos a esto. Encontramos un ventrículo lateral derecho normal y un ventrículo lateral izquierdo hipoecogénico, oscuro, lleno de líquido. Digo, eso tiene una ventrículomegalia izquierda, pero aquí hay una línea muy blanquita. Fíjense cómo aquí no está, pero aquí sí la veo. Esto es una calcificación por un citomegalovirus. Esto es un preámbulo de lo que vamos a ver. Encontramos un espécimen anatómico, ¿sí?, de necropsia cortado exactamente el cerebro a la mitad. Y en el cerebro de la mitad encontramos surcos cerebrales, lóbulo frontal, parietal, occipital. ¿Sí? Cuerpo calloso, la rodilla, el cuerpo, el istmo y el esplenio. Ventrículo lateral. Y el ventrículo lateral se comunica a través de este orificio que es el foramen de Monro, aquí, al tercer ventrículo que es esto. De aquí el líquido cefalorraquídeo se va por el acueducto de Cilio, cae al cuarto ventrículo y aquí el líquido cefalorraquídeo sale por el foramen de Magendie y por los forámenes de Luschka y el líquido cefalorraquídeo se va hacia la cisterna, hacia la convexidad. Esta sería una resonancia magnética de lo que les acabo de poner. Frontal, occipital, cuerpo calloso, protuberancia, bulbo, médula y cerebelo. Ecografía de ese mismo corte. Cuerpo calloso, tálamo, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, puente y cerebelo. Si angulo un poquito de lado mi transductor, entonces voy a encontrar uno de los ventrículos laterales. Y aquí se ve el tálamo y aquí se ve el núcleo caudado. Esta estructura es supremamente importante porque aquí está el surco caudotalámico, que es muy importante en las hemorragias del recién nacido. En la ecografía veo ese mismo ventrículo lateral, tálamo, núcleo caudado, y aquí está la matriz germinal. En este sitio está la matriz germinal. Si hago un corte anatómico, ¿sí?, derecha, izquierda, la convexidad, ventrículo lateral, foramen de Monro, tercer ventrículo, y aquí está el tálamo, y aquí está el cerebelo. Ecografía, ventrículo lateral, tercer ventrículo y tálamos. Fíjense cómo los plexos coroides ya se empiezan a ver aquí. Ventrículos laterales y el techo del tercer ventrículo. Muchas veces, al incidir el traductor sobre la fontanela, nos topamos con el vérnix cerebeloso y la tina del cerebelo, lo cual nos impide ver la fosa posterior.
pero si metemos el transductor por la mastoides, nos da una anatomía exquisita completamente. Fíjense cómo aquí se ven los lóbulos del cerebelo, el cuarto ventrículo y la cisterna magna. Lóbulo cerebeloso y la cisterna magna y el cuarto ventrículo. Son detalles casi que preciosistas. Y a través de este corte podemos ver todo el sistema ventricular. Cuerno frontal del ventrículo lateral, al darse la vuelta, nos da el cuerno temporal. Entonces, frontal y temporal ventrículo lateral. Ventrículo lateral, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Podemos aplicar doble color, carótidas internas, cerebrales medias y cerebrales anteriores. Y en el sagital, cerebral anterior y senos venosos que se ven aquí en azul. Si con un transductor de muy alta resolución aplico un foco que se vaya completamente hacia la superficie, encuentro la piel cabelluda, la cortical ósea y el seno longitudinal superior y las venas cerebrales internas que van a dar al seno longitudinal superior. Verdaderamente es fastuosa. Aquí está el espectral de que aquí hay flujo venoso. Pero ¿qué pasa aquí? Hay niños en los que se sospecha trombosis del seno longitudinal superior. Aplico el Doppler color, veo las cerebrales aquí, el seno longitudinal superior aquí, pero aquí no lo veo. Si esto lo lleva a resonancia magnética, fíjense cómo aquí está el seno longitudinal y aquí está trombosado. O sea, la imagen de la ecografía con la resonancia magnética se corresponden. Y eso es completamente importante para el niño. Porque acuérdense que muchas veces recién nacido no se puede llevar a las áreas de resonancia magnética por su termolabilidad, ¿sí? Y porque no se puede llevar. Son tiempos muy largos del estudio. También podemos aplicar estructuras tridimensionales. Hacemos un recorrido muy rápido, casi automático del encéfalo, y el equipo nos da cortes sagitales, cortes coronales y cortes axiales, como si fuera una tomografía computada. Nos metemos a las indicaciones del ultrasonido cerebral. Acuérdense que vamos a girar sobre el ultrasonido cerebral, pero muy importante, siempre va a ir aparejado muchas veces con imágenes por tomografía computada o por resonancia magnética. Las principales indicaciones de ultrasonido son hemorragia intracraneana, hidrocefalia, encefalopatía hipóxico-isquémica, malformaciones congénitas, y también nos ayuda para lesiones quísticas y cálcicas, infecciones, craneosinostosis y malformaciones de la médula espinal. Empezamos con la hemorragia intracraneana. Esta es una neurona con dendritas y axones. Esto se logró gracias a la tinción de Golgi, que se ganó el premio Nobel, ¿no? Importante, de todos los recién nacidos, del 5 al 10% van a ser prematuros. ¿Sí? Importante, en los años 70 la tasa de mortalidad de los prematuros era del 50%. En la actualidad va del 6 al 15%, incluso menos. Pero gracias a la sobrevivencia de los niños prematuros y extremadamente prematuros, por ejemplo, menores de 750 gramos, la incidencia de hemorragia intracraneana se nos ha subido, se nos ha magnificado. Por ejemplo, estos niños, la mitad de ellos van a ser hemorragia intracraneana y un tercio de ellos van a tener secuelas neurológicas muy severas. Nos vamos al origen de la hemorragia intracraneana. Y el origen de la hemorragia intracraneana es la matriz germinal, que es esto que están viendo ustedes aquí. Ventrículo lateral, y esto es la matriz germinal. Y la matriz germinal histológicamente es una sustancia gelatinosa, muy vascularizada, que tiene vasos muy inmaduros, prácticamente sin pared muscular en su interior, y que prácticamente están suspendidos, por decirlo así, en el aire. Tienen pocas fibras colágena que las estén soportando. Entonces, esta es una estructura muy lábil para los datos de reperfusión vascular, en el cual, cuando hay grande reperfusión vascular en esta zona, la va a romper y va a haber sangrado. Acuérdense que la matriz germinal a las 26 semanas de gestación se inicia y a las 36 semanas prácticamente ha involucionado. El niño a término tiene
muy poca matriz germinal. ¿Cuál es la fisiopatología del sangrado intracraneano en el recién nacido? El recién nacido, sobre todo el prematuro, tiene una falla de la autorregulación. Y la autorregulación consiste en que los vasos cerebrales tienen una regulación para los cambios de la presión arterial sistémica. Si hay hipertensión, el cerebro va a regular y no va a sufrir esa hipertensión. Y lo mismo sucede con hipotensión. Hay una autorregulación en el niño mayor y en el adulto. El niño prematuro no lo va a tener, no tiene autorregulación. Lo que quiere decir que cuando hay fenómenos de hipotensión, de hipertensión, de hipoglicemia, administración de soluciones rápidas, que experimente dolor el niño, neumotoras, periodos asfícticos, esto va a ser un disparo sobre la autorregulación. Y la autorregulación, la carencia de autorregulación, nos va a llevar a fenómenos isquémicos y a fenómenos de sangrado intracraneano. Y como todas las cosas, la hemorragia intracraneana tiene varios grados. El grado 1, 2, 3 y 4. Esto está descansado sobre una clasificación de Papillet que se hizo inicialmente por estudios de tomografía computada. Es una clasificación que en la actualidad todavía la seguimos usando. La hemorragia grado 1 de la matriz germinal es la más frecuente, ocupa el 80% de los casos. La 2 y la 3 el 15%, y la más grave, afortunadamente, el 5% de los casos. Mientras más tardío hagan ustedes un ultrasonido, por ejemplo, a principios de la segunda semana, el diagnóstico de hemorragia intracraneana lo van a hacer en el 100% de los casos. Si ustedes hacen una ecografía en el primer día, el 50% de los casos de hemorragia intracraneana lo van a hacer. Mientras más tardía, es más sensible el diagnóstico. Y hay una cosa muy importante en cuanto a la evolución clínica. El 50% de los casos que vemos de hemorragia intracraneana tienen comportamiento subclínico. O sea, los niños se ven bien. La mitad de los otros niños son niños que tienen deterioro neurológico. Ahora nos vamos al grado 1. Esta es histopatología, el espécimen macro, ¿sí?, de la autopsia. Ventrículo lateral. A nivel de la matriz germinal, entre el núcleo caudado y el tálamo, está la matriz germinal, y aquí ha sangrado, aquí hay un sangrado. Aquí se ve el sangrado en el espécimen postmortem. ¿Cómo se ve en la ecografía? Se ve así. Ventrículo lateral, cabo en el septum pellucidum. La matriz germinal es normal aquí, pero aquí fíjese cómo hay un material hiperecogénico por sangrado, tiene una matriz germinal alterada, tiene una hemorragia de la matriz germinal izquierda. A este niño le hicieron una tomografía computada. Y fíjese cómo la tomografía computada nos muestra unos puntos hiperdensos con relación a sangrado de la matriz germinal. El detalle por ultrasonido es muy superior al detalle que logran ustedes por la tomografía computada. No hay que pedir tomografía computada. Nos vamos a un estudio normal. Núcleo caudado, el niño está de perfil en todas las incidencias, núcleo caudado, tálamo y muesca caudotalámica. Es normal. Aquí está la matriz germinal. Pero aquí hay un sangrado. Y aquí hay otro sangrado, pero ya se está licuando. Es un sangrado subagudo. Y aquí hay un sangrado que ya prácticamente tiene una estructura pseudoquística. Es un sangrado crónico, pero sigue siendo un sangrado de la matriz germinal. Grado 2. Se rompe el epéndimo. Y de la matriz germinal el sangrado se va al sistema ventricular. La sangre llena el sistema ventricular, pero no lo dilata. Vemos aquí el ventrículo lateral de perfil y aquí se encuentra sangrado. Todo esto es el ventrículo lateral y todo lo blanquito es sangrado, pero el ventrículo no está dilatado. Es una hemorragia intraventricular grado 2. Muchas veces estas hemorragias, el sangrado se va a zonas de declive, a las zonas posteriores, que por ecografía a través de la mastoides podemos ver, esto es un pequeño coágulo aquí, y acá hay un coágulo que está ubicado en esta parte. A través de la mastoides estamos haciendo un diagnóstico preciosista de lo que podríamos encontrar en tomografía computada. E incluso en el cuarto ventrículo
ustedes por ecografía están viendo un coágulo en el cuarto ventrículo. Cerebelo, también por la mastoides, este es un hemisferio, este es otro hemisferio, y aquí hay un acúmulo hiperecogénico con relación a una hemorragia puntiforme de este hemisferio cerebeloso. Hemorragia grado 3. Los coágulos hacen verdaderos moldes, ¿sí? Coágulos dentro del sistema ventricular y ya dilatan el sistema ventricular. El grado 3 dilata el sistema ventricular. Esto es una tomografía computada en la que ven un sangrado intraventricular, pero la ecografía es un detalle exquisito. Fíjense cómo está el ventrículo dilatado en esta parte y todo esto es un coágulo que está dilatando el ventrículo lateral y por lo tanto es un sangrado grado 3. Pero nos podemos ir más allá. Aparte de que hay un sangrado intraventricular que distiende el ventrículo, el epéndimo está muy blanquito. Y yo puedo hablar por ecografía de que aquí hay una ependimitis post-hemorrágica. El epéndimo está inflamado. Y nos vamos todavía más allá. Yo hago sesiones de hace 2 años con el servicio de materno y neonatal del Hospital Civil, un servicio extraordinario. Cada semana nos reunimos y encontramos este diagnóstico de un feto con hemofilia y madre con hemofilia. Hicimos un diagnóstico en el feto de hemorragia intraventricular en la vida fetal. Aquí está la placenta, aquí está el líquido amniótico, la cabeza fetal, el ventrículo que está dilatado aquí, y este ventrículo tiene un coágulo aquí con diagnóstico por resonancia magnética de hemorragia intraventricular en un feto. Ahora, si hay hemorragia intraventricular, la hemorragia, la gran distensión del ventrículo, golpea el tejido cerebral que está en el periventrículo, rodeando el ventrículo. Y al golpear, al distenderse este ventrículo, entonces va a comprimir este tejido cerebral. Al comprimirse hay isquemia y al haber isquemia va a haber infarto. Cuando hay aumento de la presión intracraneana, la presión se puede subir de lo normal de 6 milímetros, menos de 6 milímetros de mercurio, hasta 15 milímetros de mercurio. Entonces, esta hidrocefalia obviamente va a producir cambios catastróficos. Y ese cambio catastrófico va a ser el infarto periventricular. El infarto periventricular generalmente es unilateral, se ubica sobre todo en pacientes con bajo peso, fíjense cómo 4% en pacientes de más de 1.500 gramos, en pacientes de menos de 650 gramos, hasta la tercera parte hacen un infarto periventricular. Y hay una cosa bien especial en esta parte. Fíjense cómo las venas cerebrales, ¿sí?, se dirigen hacia el ventrículo y van a descansar y van a drenar en las venas cerebrales internas o los senos venosos. Pero este seno venoso es paralelo al sistema ventricular. El sistema ventricular es este, aquí está el ventrículo lateral, todo esto es el ventrículo lateral y aquí está el seno venoso. ¿Qué pasa cuando hay una hemorragia? Esta hemorragia distiende y comprime el ventrículo y estas venas cerebrales no van a poder drenar, van a estar comprimidas, va a haber estasis, ingurgitación venosa y por lo tanto un infarto venoso hemorrágico. Este es un corte coronal de un estudio normal. Aquí está la vena cerebral interna normal, aquí está otra normal, en ambos lados es normal, pero acá hay un infarto ventricular, periventricular, en relación a esta vena que está infartada. Esta está normal, pero esta está infartada. Por ecografía podemos hacer el diagnóstico. La hemorragia intraventricular, entonces, un coágulo que distiende y dilata todo el ventrículo lateral. Este es el coágulo y este es el ventrículo lateral dilatado. Pero también hay un infarto perihemorrágico. Entonces, el grado 3 es coágulo con dilatación intraventricular. El grado 4 es coágulo con dilatación intraventricular e infarto venoso periventricular. Este infarto venoso puede tener muchas cosas. Yo siempre digo que todo tiene un sentido común. Y el sentido común es esto. Fíjense cómo este ventrículo está dilatado. Tiene líquido en su interior. Hay un hidrocefalia en esta parte. Este ventrículo está dilatado, pero está comprimido.
y está comprimido por una estructura hiperecogénica que corresponde a un infarto periventricular, que incluso tiene efecto de masa porque desvía la fisura interhemisférica para el otro lado. Entonces, este es un infarto periventricular muy importante. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Pues que al sufrir el sistema nervioso central, estos niños a largo plazo van a tener problemas, ¿sí? Y los problemas a largo plazo pueden ser desde tics, crisis convulsivas, hasta parálisis cerebral. Ahora, ¿qué tipo de información le vamos a decir al paciente? ¿Sí? Si le decimos, su niño tiene una hemorragia dentro del cerebro, grado 1, obviamente vamos a causar alarma. Pero si sabemos que el grado 1 generalmente el 98% se curan, pues se va a tranquilizar el paciente. Pero si decimos grado 3 y conocemos que el 35 al 50% van a tener problemas, tenemos obligación de tener al tanto al familiar. O si tiene un infarto periventricular, un grado 4, el 75% van a tener problemas, pues con estos niños tenemos que tener un cuidado mayúsculo. Nos vamos a la encefalopatía hipóxico-isquémica. La encefalopatía hipóxico-isquémica, si se da antes de las 20 semanas de gestación, hay trastornos de la migración y esquisencefalia. Si se va de la 28 a la 34 semana, leucomalacia. Más de eso, hemorragia focal o multifocal. Hay muchas estructuras o muchos condicionantes que van a provocar que un tejido neuronal normal sea desprovisto y sea necrosado por todos estos eventos. La lesión de la encefalopatía hipóxico-isquémica puede ser por un insulto isquémico directo o por una hemorragia que libera hemoglobina y la hemoglobina libera hierro que no se une a las proteínas y la hierro y las citoquinas son muy tóxicos para el tejido cerebral. Y esa toxicidad va a producir verdaderas cavitaciones en el tejido cerebral. Este es un tejido cerebral normal, aquí está el surco cerebral, esta es la sustancia gris, esos puntos es la sustancia blanca, pero si les pongo este examen, fíjense cómo esa diferenciación se pierde. Todo el tejido cerebral está hiperecogénico. Esta es una encefalopatía hipóxico-isquémica, la cual puede generarse a encefalopatía de tipo quístico. Son verdaderas cavidades en el tejido cerebral. No soliciten tomografía computada, porque en la tomografía computada les podemos decir que acá hay hipodensidad de la sustancia blanca, que el tejido cerebral, los tálamos, el tejido cerebeloso y los tálamos son brillantes, pero va a ser muy inespecífico. Utilicen mejor ecografía. Esa es una encefalopatía quística por encefalopatía hipóxico-isquémica, una leucomalacia periventricular en la cual hay verdaderas cavitaciones del tejido cerebral. Fíjense qué grosería hay en cuanto a la lesión en este tejido cerebral. Puras cavitaciones en tálamos y en el tejido cerebral, ¿sí? Ahora, si hay cavitaciones, ¿qué va a pasar? Pues que estas cavitaciones van a romper los axones de conducción. Y ustedes saben que esos axones de conducción también sirven como mecanismo de desarrollo para que de aquí migren neuronas hacia la corteza cerebral y se produzca la corteza cerebral. Entonces hay interrupción del desarrollo y hay interrupción de los axones de conducción, pues va a ser un deterioro neurológico muy importante. Hay unas cosas bien especiales. Por ejemplo, si hay un infarto hemorrágico, hay una entidad que se llama diasquisis cerebrosa cruzada. Hay un infarto en el hemisferio cerebral, pero es raro porque encontramos un infarto del cerebelo en su porción contralateral. ¿Se acuerdan del haz tálamo ponto cerebeloso? Este haz tálamo ponto cerebeloso es una vía metabólica que cruza en esta parte que está compartida, lo que quiere decir que si hay interrupción del cerebro, va a haber también lesión del cerebelo. Están conectados. La hemorragia cerebral, ¿sí?, se produce sobre todo en una cuarta parte de los recién nacidos a término, incluso en pacientes sanos, pero afortunadamente en pacientes sanos las hemorragias van a ser leves, van a ser asintomáticos y no va a haber problema. Una cuarta parte son producidas por trauma al nacimiento, pero también la hemorragia cerebral es producida por hipoxia, por coagulopatías o por malformaciones arteriovenosas. ¿Cómo la vamos a ver? Encontramos aquí una imagen hiperecogénica. Los médicos quisieron cerciorarse de que aquí había una hemorragia
Hicieron tomografía computada, la encontramos aquí. Hicieron resonancia magnética, la encontramos aquí. La imagen es completamente similar al ultrasonido. Pero me voy más allá. Por ultrasonido les comenté que había una hemorragia puntiforme a nivel del tálamo, ¿sí? Con toda razón quisieron ponerse seguros, hicieron la resonancia magnética y la encontramos aquí. En el corte sagital la veo por ultrasonido en esta parte y en resonancia la veo en esta parte, lo que quiere decir que la ecografía es muy útil para todo ese tipo de procedimientos. Nos vamos a la hidrocefalia. Los plexos coroides están ubicadas como un glomus en las astas posteriores, en el techo del tercer ventrículo y en el piso del cuarto ventrículo. Quiere decir que el sistema ventricular, a través de los forámenes de Monro, se va al tercer ventrículo, acueducto de Cilio, cuarto ventrículo, y sale por el Mayendi y por las imágenes de Lusca, forámenes de Lusca. Esto es lo que pasa. Líquido cefalorraquídeo, ventrículo lateral, se va al tercer ventrículo, al acueducto de Cilio, cuarto ventrículo, Mayendi, Lusca, y el líquido cefalorraquídeo se va hacia las cisternas, hacia la convexidad, y a través de las vellosidades aracnoideas se reabsorbe y se va a los senos venosos. Esa es la dinámica del líquido cefalorraquídeo. Entonces, quiere decir que el líquido cefalorraquídeo, al estar en el espacio subaracnoideo y en las vellosidades aracnoideas, reabsorben el líquido cefalorraquídeo y lo envían a los senos venosos y de ahí a la circulación general. Lo vemos aquí. Si hay una interrupción en esta parte y en esta parte, pues vamos a tener hidrocefalia. Y la hidrocefalia puede ser por compresión o puede ser por hemorragia. Cuando hay hemorragia, sucede un fenómeno muy importante. La hemorragia, por declive, cae a las cisternas basales, a la base del cráneo, o se va a la convexidad. Pero tiene un problema, que libera este tipo de enzimas, fibronectina y laminectina. Esta es la microscopía electrónica de esas enzimas, que son fibras de colágena y fibroblastos. Tienen la particularidad de que cuando taponan los forámenes de Lusky y de Mayendi, actúan como si fuera un pegante o un cemento. Quiere decir que van a estar permanentemente obstruidos esos forámenes y nos van a hacer hidrocefalia. Si yo les digo que en este corte sagital, este niño tuvo una hemorragia intraventricular, por deducción dicen ustedes, tiene ventrículo lateral dilatado, tercer ventrículo dilatado, cuarto ventrículo dilatado, aquí está la obstrucción, en la base del cráneo, y logran el diagnóstico únicamente por medio de ultrasonido. El sistema ventricular se puede medir. Los cuernos coronales no deben ser más de 3 milímetros, el tercer ventrículo no más de 3 milímetros, y los cuernos occipitales decían que no más de 20 milímetros. Sin embargo, se me hacía mucho esta medida. Hicimos un trabajo de investigación en el hospital y concluimos que la distancia tálamo-occipital, la distancia que está a nivel de los cuernos occipitales, no debe ser más de 16 milímetros. Y ese dato es importante, porque incluso a nivel fetal, cuando leemos los cuernos occipitales, no deben ser más de 10 milímetros. En la hidrocefalia, los ventrículos laterales se dilatan inicialmente a través de los atrios occipitales, a nivel de los cuernos occipitales. Un pequeño intermedio en el cual les puedo hablar que si hablamos del sistema neurológico y hablamos de inteligencia, hay varios premios Nobel en medicina que han sucedido en Latinoamérica. O sea, también tenemos población neuronal en Latinoamérica. Claro que es así. Santiago Ramón y Cajal, Jursey de Argentina, Egas de Portugal, Ochoa de España, Benacerraf de Venezuela, repite Milsen de Argentina, repite Loloa de Argentina y Mario Molina de México. Pero la mente más luminosa que ha habido en toda la historia de la humanidad ha sido Isaac Newton, porque hizo 4 descubrimientos y cada descubrimiento de esto le merecería un premio Nobel. En la dilatación ventricular, en las malformaciones, podemos encontrar varias entidades, pero las más importantes son la estenosis del acueducto de Cilio, la malformación Chiari II, el complejo de Andy Walker y la genesia del cuerpo calloso. Esto es una ecografía en la cual hay hidrocefalia,
ventrículos laterales dilatados y encontramos un quiste de la fosa posterior, el cual es corroborado por una tomografía computada. Aquí hay hidrocefalia, pero lo más importante, por resonancia magnética ya lo veíamos llegar. Aquí hay hipoplasia del vermis cerebeloso y aquí está el quiste de Dandy Walker. La resonancia magnética y la ecografía para malformaciones fetales es de imprescindible ayuda. Esta es una holoprosencefalia. Esta es una malformación del prosencéfalo del cerebro anterior. Entonces, no se forman los hemisferios cerebelosos, los hemisferios cerebrales. Entonces, se va a formar no dos ventrículos laterales, sino un solo ventrículo. Se llama monoventrículo. Los tálamos están fusionados. Por ecografía encontramos un tálamo, un monoventrículo, y hicimos el diagnóstico de holoprosencefalia. Fíjese cómo no hay cisura interhemisférica y el tejido cerebral se comunica de un lado a otro. Resonancia magnética, pues también encontramos el monoventrículo que habíamos encontrado en la ultrasonido y en la tomografía computada también el monoventrículo. Pero hay detalles aún más exquisitos. En un niño en el cual con crisis convulsivas, un lactante, lo llevan al consultorio del hospital, encuentro cisura interhemisférica, ventrículo lateral, pero encuentro una hendidura que se comunica hacia la convexidad del cráneo. Entonces digo, esta es una esquisencefalia de labio abierto, ¿sí? Hay una fenestración, hay una hendidura de todo el tejido cerebral en esta zona. Aquí hay tejido cerebral, aquí hay tejido cerebral, pero esta hendidura se comunica a la convexidad. Aquí está el estudio por tomografía computada y aquí el estudio por resonancia magnética acorde con lo que encontramos en tomografía. Una hidrocefalia tenebrosa en la cual hay adelgazamiento de la cortical y en tomografía computada adelgazamiento de la cortical. Un paciente con anencefalia. Hay infarto de las carótidas en la vida fetal, se forma únicamente el tallo cerebral, pero el cerebro no se forma. Aquí hay tallo cerebral, no hay cerebro, únicamente el cerebro está lleno de líquido. Tomografía computada, tallo, el cerebro lleno todo de líquido. Este es un espécimen post-mortem en el cual está abierto el cráneo, encontramos leptomeninges aquí, no hay cerebro y únicamente tallo cerebral. Iluminación transfontanelar, no hay cerebro. Sin embargo, fíjense que hay una cosa curiosa, que estos niños, como dicen nuestros abuelitos, la naturaleza es sabia. Estos niños en forma afortunada, porque no tienen cerebro, aun cuando se vean clínicamente normales, mueren a las pocas semanas o a los pocos meses. No tienen cómo defenderse en una civilización tan caótica y tan competitiva. Pero sin embargo, hay datos en los cuales hay pacientes con anencefalia que llegan a la edad adulta, pero no se encuentran en los hospitales. Muchos de ellos se encuentran en lo que están viendo ahí. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, muchos de ellos tienen este problema. Generalmente, cuando digo esto en el auditorio hay risas, espero que se estén riendo ustedes, pero dentro de la risa hay tragedias de que una clase política esté haciendo este tipo de cosas en todo nuestro continente. Se salvarán algunos, pero son algunos, ¿no? Calcificaciones intracraneanas, vasculopatía, lentículo estriada. En niños sanos la podemos encontrar. En niños enfermos la encontramos con más frecuencia. Hay un depósito de basófilos de hierro de calcio en las arterias lentículo estriadas. Este tipo de anomalía se encuentra en el TORCH sobre todo, en madres drogadictas, en cromosopatías, en lupus eritematoso y en hijos de madres diabéticas. ¿Cómo lo vemos? Vemos arterias lentículo estriadas que están muy blancas, están mineralizadas. Esto es anormal. Fíjense cómo en la lateral se ven perfectas, están mineralizadas, están blancas. Ahí es donde hacemos el diagnóstico. Para corroborarlo pongo Doppler color y veo que efectivamente es el territorio de las arterias lentículo estriadas. Calcificaciones, ventrículo dilatado, veo calcificación aquí en un paciente con TORCH, digo, es una calcificaciones por un citomegalovirus.
En la tomografía computada vemos calcificaciones periventriculares. Calcificaciones en el parénquima cerebral por ultrasonido cerebral, esto es surco cerebral, calcificación, tomografía computada, calcificación. Colecciones líquidas extraxiales. Fíjense cómo en el espacio, esta es la dura madre, esta es la pía madre que rodea el encéfalo, espacio subaracnoideo, y en el espacio subaracnoideo normalmente hay vasos, hay venas puente. Es común en los niños con macrocefalia de tipo familiar, niños cabezones, en los cuales hay un espacio subaracnoideo muy amplio, pero me tranquilizo y tranquilizo a los pacientes cuando veo venas puente que cruzan ese espacio. Digo, no se preocupen, este niño tiene una macrocefalia benigna o tiene un líquido subdural, un líquido subaracnoideo benigno. Aproximadamente al año y medio esto va a desaparecer y no hay problema. Hay venas puente. Pero ¿qué pasa cuando hay una colección subdural? Que esas venas puente en esa tomografía computada en un hematoma subdural, este es un hematoma subdural, hago la ecografía en este paciente y fíjense cómo ese hematoma subdural comprime las venas puente, no hay venas puente que crucen este espacio, como lo habíamos visto anteriormente, y aquí sí me preocupo. Esto es un hematoma subdural que está arremangando, comprimiendo las venas puente contra la superficie del cerebro. O bien podemos tener un estudio en el cual sospechan cronostenosis, las coronales y todas las suturas las veo abiertas, se ven perfectamente abiertas aquí, con un transductor de muy alta resolución. Me voy a la sutura sagital y no veo lo que estaba viendo en la sutura coronal, sino que la veo completamente obliterada. Hacemos la tomografía computada, que se debe hacer porque este es un prequirúrgico, ¿sí? Se tiene que hacer la tomografía computada con reconstrucción tridimensional y veo que la coronal está bien, pero la sagital, como nos decía la ecografía, está completamente obliterada. Eso es una craneostenosis de la sutura sagital. Este es eco, esto es una ninfa del bosque, ¿sí? De ahí tomamos el nombre de ecografía. Este es Narciso. Eco está enamorada de Narciso, como Narciso no le hace caso, Eco se extingue, se forma como una piedra, luego como una montaña. Cuando ustedes van a la montaña y dicen eco, 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 pues el eco les va a regresar la voz. Entonces, nos pirateamos el término de eco de una figura mitológica. Lesiones quísticas. Quiste polencefálico, lo vemos en el parénquima, no se comunica con el ventrículo, o quiste polencefálico que se comunica con el ventrículo. Quiste conatales, subependimarios, quistes de plexo coroide, muy frecuentemente los encontramos. Este es un quiste conatal, quiste que se encuentra acostadito por debajo de los ventrículos laterales, van como unas perlitas, van en grupo, no me preocupo. Quistes subependimarios, quiste del plexo coroide, es un quiste del plexo coroide. Cuidado, cuando los quistes son unilaterales y son pequeños, quistes pequeños y unilaterales, no soliciten otro estudio, ¿sí? Son quistes que no tienen repercusión clínica. Cuando son bilaterales grandes, si hay dismorfias y datos de laboratorios anormales, por ejemplo, TORCH con pruebas positivas, pues ahí sí hay que preocuparse. Tumores poco frecuentes. 1.5% de las neoplasias del sistema nervioso ocurren en el niño. Aquí sí tenemos que utilizar, aparte del ultrasonido, obligatoriamente la resonancia magnética. Un quiste aracnoideo desplaza el sistema ventricular y produce hidrocefalia. Aquí está por tomografía computada. Un teratoma que encontré hace muchísimo tiempo, cuando empezaba la ecografía, en la fosa posterior que produce hidrocefalia. Un teratoma que produce hidrocefalia. Y recientemente lo encontramos en el hospital, me llevan esa tomografía computada, lo van a operar y les digo, pero espérense, aparte de que tiene hidrocefalia, tiene algo aquí. Este niño tiene un papiloma aquí, tiene un tumor intraventricular. Por curiosidad lo llevo a ecografía y fíjense en la imagen tan espectacular que se logra. Tiene hidrocefalia y es el papiloma de plexus coroides completamente vascularizado, a mayor amplificación, completamente vascularizado. Ese se le hizo una cirugía por endoscopia
y el diagnóstico fue de un papiloma de plexus choroides, infección del sistema nervioso central. La circulación a nivel de la barrera hematoencefálica es muy característica. Tiene uniones celulares completamente gruesas y muy duras. Ese es el capilar, viene el capilar aquí, y el capilar, al hacer contacto con los pies de los astrocitos, forman estructuras capilares que son plegadas en forma de seta y que impiden que macromoléculas o bacterias penetren al sistema nervioso central. Pero cuando penetran, pueden formar abscesos cerebrales como este logrado por ecografía y comprobada por tomografía computada, columna vertebral. Encontramos en un feto columna vertebral y un mielomeningocele. Y aquí viene una de las partes más espectaculares y más benéficas para el paciente. Nosotros tenemos comunicación con Querétaro, con el servicio de cirugía fetal. Entonces, les voy a pasar las bondades de actuar como grupo multidisciplinario. Eso se diagnosticó en el servicio de materno-fetal de nuestro hospital. Aquí está el mielomeningocele, y este mielomeningocele fue operado. Se abre el abdomen de la madre, se abre la columna vertebral, se limpia, ¿sí? Y se opera el raquis. Se opera el mielomeningocele, aquí están operando el mielomeningocele del feto, ¿sí? Posteriormente se cierra, ¿sí? Y es una cirugía in útero de un mielomeningocele. El mielomeningocele, si se opera antes de las 26 semanas, tiene posibilidades de que no tenga tantas repercusiones y tantos déficits neurológicos como lo que pasa con estos niños cuando nacen, se operan y las secuelas son catastróficas. Los estigmas que ustedes encuentran en línea media en la fosa lumbar, hemangiomas o hipertricosis. Hacemos ecografía y encontramos muchas veces que la médula, el cono medular, fíjense, aquí está el cuerpo vertebral, este es el cono medular, este es el canal central de la médula espinal, esta es la caudequina, ¿sí? Y el cono medular tiene que estar a nivel de la primera y la segunda lumbar. A nivel de la primera y la segunda lumbar tiene que estar el cono medular. Por debajo de él, en la piel, encontramos un quiste epidermoide. En este otro paciente encontramos un quiste de la caudequina. El cono medular estaba a nivel de L1, L2, no me preocupó. Esto es asintomático y esto es asintomático. Pero sin embargo, aquí el cono medular estaba a nivel de L5. Esta es una médula anclada con un mielomeningocele que había sido operado. O esta ecografía en la cual encontré una médula normal aquí, pero aquí estaba completamente infiltrado y algo se metía en la fosa pélvica. Un corte coronal arriba en la parte lumbar alta, la médula está normal aquí, en la parte lumbar baja está completamente infiltrada. Resonancia magnética, aquí hay un corte coronal, derecha-izquierda está la columna vertebral, aquí hay un teratoma que se mete completamente hacia la médula. Un teratoma con quistes en esta parte es el teratoma y se está metiendo a la médula. Y acuérdense que el primer signo de alerta lo dimos con ecografía. Es un camino que espero les haya sido útil. Siempre he pensado que es muy factible, de hecho es así. No salimos expertos de una sola charla, pero esta frase siempre me ha gustado. Muchas veces es más interesante el camino que el destino final. En uno de sus, el último intelectual de Europa, Goethe, el último intelectual, en su obra Cumbre de Fausto, nos decía que Mefistófeles se acerca a Fausto y le susurra al oído y le dice: yo no soy como piensa Goethe, el espíritu que niega, sino soy el espíritu que contradice. En esta charla no soy el espíritu que ha negado lo que se hace en la clínica, pero sí alguien que contradice algunas cosas que pueden mejorar en la clínica siempre y cuando haya un equipo multidisciplinario en el cual nos comuniquemos ustedes y nosotros los imagenólogos. Y un tip muy importante: en el neonato no utilicen tomografía computada. Si hay una hemorragia severa, aguda, está justificado. Calcificaciones
está justificado. Craneosinostosis está justificado, pero de eso, fuera de eso, no está justificado. Una tomografía del cráneo es el equivalente en radiación a 115 placas radiográficas del tórax. Y acuérdense que el niño tiene actividad mitótica 10 veces más que el adulto. Entonces, al tener más actividad mitótica, es más susceptible a desarrollar cáncer a largo plazo. Utilicen ultrasonido y utilicen resonancia magnética para esos niños siempre que puedan. Y a lo último, y lo que me van a disculpar mi falta de modestia, 3 puntos de presunción. La primera, que copien esta página. Es mi página web, www.radiología-pediátrica.com. ¿Sí? Entonces, eso es radiología-pediátrica.com. ¿Sí? Segundo, este es mi penúltimo libro, Radiología Pediátrica para Pediatras. Les quiero decir que en hace 2 años fue premiada como el mejor libro escrito en todo nuestro país por la Academia de Pediatría, la Academia Americana de Pediatría. Y la segunda es lo siguiente. Vamos a cerrar esto. No se escucha, Eloy. Apagaste tu micrófono, Eloy. Espérame. Apagaste tu micrófono, Eloy. Permíteme un segundo. Apagaste tu micrófono, Eloy. A ver, activa tu micrófono de vuelta. Eloy, apagaste tu micrófono. Híjole, no se escucha tu voz. A ver. Te voy a hablar por teléfono, Eloy, y hicimos permíteme un segundo. Te voy a hablar por teléfono. Contéstame y quiero nada más que ponerlo en altavoz. Estoy hablando por teléfono, Eloy. Te puse en altavoz. Sí, te voy a poner en altavoz. ¿Sí? Te voy a meter otra vez al correo. Ahí está bien. Te voy a meter otra vez al correo. Ok, como gustes. Ha sido una extraordinaria conferencia. Creo que empezamos el año muy bien. Le agradecemos al doctor Eloy López Marure por esta extraordinaria plática. A la doctora Marisol Millán Lizárraga, presidente de Confederación Nacional de Pediatría, por su presencia y las palabras que nos permitió abrir nuestro seminario. Estamos en tiempo. Esperemos que el doctor termine algo pasó con su sonido. Vamos a abrir las preguntas. Ahorita las abrimos. Perdón. Vamos a abrir las preguntas. A ver, Eloy. Mientras, Henry, si me permites. Adelante, adelante. Sí, bueno, agradecerles a todos su asistencia. Fue una excelente asistencia, 129 participantes. Eso habla de que el grupo está muy, muy interesado en los seminarios, en cada una de las pláticas. Felicitarlos también por eso. Y pues muchísimas gracias a Henry, al doctor Eloy por su excelente ponencia y desearles muy buena noche a todos.
Muchas gracias, doctora Marisol, y gracias por acompañarnos. Fíjate que nada más Felicidades, Henry, por quería ese poder de convocatoria. gracias. Nada más quería decirte que en Reynosa, en Zamora, en Matehuala, entran alrededor de 15, 20 pediatras por este área. O sea, hay de 60 a 70 asistentes más. En su momento había 135 asistentes. Ok, en donde veo que dice, son grupos, ¿no? Entonces, de pediatras. Son grupos de pediatras en Reynosa, en Matehuala y en Zamora, Michoacán. Estamos hablando de más de 200 asistentes. Yo calculo que unos 200 asistentes hoy. Bien por eso. Pues mira, nada más voy a poner las preguntas, las voy a leer yo y voy a iniciar. Vamos a compartir al regresar la votación, ¿sí? Ahí va. La votación es la Adelante. siguiente. Dice, la pregunta número 1 dice, ¿el estudio diagnóstico que provoca radiación ionizante en el neonato es resonancia magnética, ultrasonido Doppler o tomografía axial computarizada? Tienen 15 segundos para contestar. Vamos a ver esos 15 segundos que contestan. Ya está entrando el doctor Eloy de vuelta. Espero que él termine esto. A ver, Eloy. Ya entraste. Ya está. Ya te oigo tu voz. Estoy leyendo la primera pregunta, estoy finalizando la votación y voy a compartir los resultados para que tú los veas, ¿sí? Perfecto. Los resultados dicen lo siguiente: A, resonancia magnética 13%, Excelente. ultrasonido 1% y tomografía 85%. 85%, perfecto. Muy bien, Muy bien. entonces, ¿Podemos entrar a la segunda pregunta? claro que sí. Vamos a ver la segunda pregunta. Permítame un segundo, híjole. Ya está. La segunda pregunta es el sangrado intraventricular que provoca dilatación del ventrículo sin infarto del parénquima es hemorragia intraventricular grado 1, intraventricular grado 3, hemorragia de la matriz germinal y encefalopatía hipóxico-isquémica. 30 segundos para que lo contesten. Grado 3, la mitad lo contestaron. Es aceptable. Recuerden que esto no es otra cosa más que cuestión de estarse acostumbrando a la grabación y la comunicación con el imagenólogo. Si quieres, pasamos a la 3. Ok. Para que exista dilatación de los ventrículos laterales, del tercer y cuarto ventrículo, o sea, de todo el sistema ventricular, se necesita que haya 1, obstrucción de los forámenes de Monro. 2, obstrucción de los forámenes de Monro del acueducto de Silvio. 3, obstrucción del Monro, perdón, 3, obstrucción de los forámenes de Luschka y de Mayendi. Nuevamente unos cuantos segundos para que conteste. Cuando hay dilatación de todo el sistema ventricular, ¿qué debe estar obstruido? Obstrucción de los forámenes de Luschka y Mayendi, 68%. Bien, aceptable. Nos vamos a la siguiente pregunta. La vasculopatía lentículo-estriada consiste en infarto de las arterias lentículo-estriadas, vasculopatía mineralizante de las paredes de estas arterias o hipoplasia de las lentículo-estriadas.
Vamos a ver cómo contestar. Vasculopatía mineralizante. La pregunta es difícil, ¿no? 50% la contestaron. Perfecto. Vámonos con la siguiente y la última, ¿verdad? Para realizar el diagnóstico por ultrasonido de médula anclada, o sea, médula baja, se necesita que el cono medular se encuentre en el nivel de la primera y segunda vértebra lumbar, o que el cono medular esté acompañado de mi vértebras, o que el cono medular esté por debajo del nivel de la primera, segunda lumbar. Y tenemos que 67% por debajo de la segunda lumbar. Excelente. Ahora, si me permites, Enrique, ya a forma de despedida, no me vaya a desconectar otra vez, les quiero presentar algo que es esto. Este libro me llevó 3 años y medio hacerlo. Soy el único autor. Fue editado en Argentina, ahorita lo están imprimiendo en la India. Este libro va a ser electrónico y también en papel, y es el libro de radiología neonatal. A finales de marzo ya lo tenemos en México, ¿sí? Entonces esperamos que tenga difusión y que ustedes lo puedan aprovechar, ¿no? No sé si me estés oyendo, Enrique. Perfecto, perfecto. Yo quería, ya terminando la plática, ya estamos en tiempo, pero yo quisiera comentar que eres una persona extraordinaria y yo quería comentar al final tus publicaciones y ya las comentaste. Yo creo que vale la pena que todos, como decimos, cacareemos el huevo, ¿verdad? Te conozcamos desde este punto literario y la verdad es que ha sido extraordinario y yo sé que vas a publicar recientemente este libro. Y Sí, yo en marzo sí. en comprarlo también, ¿sí? Perfecto. Te agradezco mucho, Eloy López Marure, te agradezco mucho, Eloy Norberto López Marure, extraordinario radiólogo, de veras que eres una persona excepcional, te aprecio mucho como amistad. Gracias por permitirnos conocer todos los detalles de la neurología neonatal desde el punto de vista radiológico, o sea, neuroimagen. Te agradezco mucho tu tiempo y gracias a Confederación por permitirnos trabajar con el grupo CiberPets y transmitiendo desde hace más de 10 años educación médica continua a todo México y Latinoamérica en forma gratuita. Muchas gracias y no hay tiempo para más preguntas. Vamos a cortar la grabación y si alguien más quiere hacer una pregunta, la dejamos al aire, ¿ok? Detengo la grabación en ese instante. Mañana subiré la grabación y estamos en comunicación. Muchas gracias, Eloy. Muchas gracias a ti, Enrique, y a todos los que estuvieron con nosotros. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.